Bueno, shalom para todos aquellos que se conectan en este tiempo hermoso de Shabbat. Saludamos a todos aquellos que están conectados, que están allí en sus casitas celebrando esta hermosa fiesta, ¿no? Cada día, en medio de este hermoso Shabbat, aprendemos que en nuestra casa, en nuestro hogar, lo más importante es la presencia de Yahweh. Entonces, les enviamos un saludito desde nuestra casa, desde nuestro hogar, juntamente con mi esposa, con Mafe, y saber que cada día el Padre nos está llevando a amarlo. Cada día nos anhelamos que su presencia nos acompañe, que nos forme, ¿cierto? Que cada día nos ayude a madurar, que cada día confiemos y nos enamoremos más de Él. Por eso, pues en este tiempo vamos a aprender de su hermosa instrucción, de sus tiernas instrucciones, y en esta noche, vamos a comenzar a hacer un pequeño estudio de Levítico 11, ¿sí? Donde vamos a aprender qué es impuro, qué es limpio, qué es agradable al Eterno, cada día consagrarnos en santidad, en obediencia. Pero antes de empezar con esta hermosa instrucción, con este tiempo hermoso, vamos a hacer una pequeña oración y que sea el Padre hablando, ministrando lo más profundo de nuestro corazón, haciendo un alto en nuestras vidas, colocando ese camino recto, que cada día en medio de lo que pase, en medio de lo que acontezca, que el Padre no permita que nos vayamos en nuestra voluntad permisiva, sino que cada día seamos en esa voluntad perfecta. Por eso vamos a orar y le vamos a pedir con todo nuestro corazón en esta noche de Shabbat que inicia. Amado Padre, te damos gracias por todo lo que has venido ministrando en nuestro corazón, en nuestra vida, en todo lo que has venido trayendo a memoria. Has venido ministrando, has venido cada día mostrando ese verdadero camino que debemos recorrer, Eterno. No permitas, Padre, que por nuestros pensamientos, por ese corazón de pronto orgulloso, Padre, por ese corazón a veces, Padre, obstinado, Padre, no permitas que bajo nuestra mentalidad o bajo nuestra voluntad nuestra nos equivoquemos, papá. Ayúdanos a mantenernos contigo, papá, que tú nos guíes, que tu mano poderosa nos sostengas, Padre, en medio de todo, para que cada día, Padre, seamos creciendo juntamente contigo. Bendice cada hogar que está celebrando Shabbat, que está guardando tus mandatos, que cada día se esfuerzan para que mengue esta carne y sea más espíritu eterno. Por eso, hoy, Padre, bendícelos, bendice cada hogar, bendice cada joven, cada familia, Padre, cada joven, Padre, que ha venido apartándote para ti, cada jovencita, eterno. Por eso, papá, hoy te damos gracias y te bendecimos por ese tiempo hermoso de Shabbat. Que tu presencia nos acompañe desde apenas caiga el sol, Padre, para darte honra, para bendecirte, para darte lo mejor de cada uno de nosotros. Y que hoy, Padre, mi alma se acerque un poco más a ti, Eterno, y cada día entendamos como pueblo, como remanente, que sin ti moriríamos, papá. Por eso hoy te amamos y te bendecimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, saludamos de antemano a todos que están conectaditos, a todos aquellos que están desde su casa muy juiciosos, y hoy vamos a aprender algo muy hermoso, y hoy vamos a centrarnos en Levítico 11, y si quiere, saca tu cuaderno, saca tu lápiz, saca tu marcador, tu resaltador, como esa disciplina que nos han enseñado en esta casa. Porque vamos a aprender, hoy vamos a anhelar, vamos a reflexionar, vamos a hacer un alto en nuestra vida, si estamos haciendo esos jóvenes, esos niños, esos adultos, esos ancianos muy juiciosos y muy obedientes de lo que el Padre ha venido ministrando con este libro hermoso que es donde vamos a encontrar fiestas, donde hemos venido hablando de sacrificios, donde el Padre ha ministrado lo más profundo y uno dice, todo esto debo hacer. Pero si tú quieres recibir la promesa, quieres recibir bendición de parte del Eterno, debemos ser obedientes, debemos andar en santidad, debemos apartarnos. Porque si nosotros somos templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, debemos cada día pagar el precio.
cada día apartarnos para nuestro Eterno, para nuestro Yahweh. Y asimismo, que todo lo que nosotros hagamos en servicio, en oración, suba como olor fragante para Él. Bueno, hoy, como les decía, Levítico 11, animales limpios e impuros. Lo encontramos en la Biblia Valera, ¿cierto? Pero también encontramos otro título que es animales ceremonialmente puros e impuros en la Nueva Traducción Viviente. Pero, ¿qué es Levítico? ¿O qué podemos hacer como una pequeña introducción? Y quiero contarles que anteriormente el libro de Levítico era llamado Torat Kohanim, que literalmente significaba las enseñanzas de los sacerdotes o las instrucciones sacerdotales. En hebreo lo conocemos como Vayikra, que significa ahora le llamó. Estas son las primeras palabras del libro de Levítico y los hebreos eventualmente llaman a cada libro de la Torá de acuerdo a la frase de apertura de cada libro. Entonces, como para que tengas en cuenta esto importante de por qué era Levítico, cómo se llama, cómo se dice en hebreo, y aquí sabemos lo que anteriormente se llamaba como Torá Kohanim, ¿sí? Sacerdotes, instrucciones para sacerdotes, y hoy en hebreo lo conocemos como Vayikra, ¿sí? Que significa ahora le llamó, para que lo tengas en cuenta y lo tengas ahí anotadito, por si te llegan a preguntar, ¿y qué es Levítico? ¿Y de dónde surgió? Entonces ya lo tienes muy, muy atento ahí. Bueno, y vamos a comenzar a desarrollarlo por versículos. Entonces vamos a comenzar del 1 al 8. ¿Sí? Entonces ahí es donde estás en tu Biblia, en tu palabra, en las tiernas instrucciones del Eterno. Y vamos a ir a Levítico capítulo 11 del 1 al 8. Y lo voy a leer. Luego el Adón le dijo a Moshe y a Aarón: den las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. De todos los animales de la tierra, estos son los que pueden usar para alimento. Pueden comer cualquier animal rumiante y que tenga las pezuñas totalmente partidas. Sin embargo, no puedes comer los siguientes animales: que tienen las pezuñas partidas o que rumían. Pero no ambas cosas. El camello rumía, pero no tiene pezuñas partidas, así que es realmente impuro para ti. El damán rumía, pero no tiene pezuñas partidas, por lo tanto es impuro. La liebre rumía, pero no tiene pezuñas partidas, así que es impura. El cerdo tiene pezuñas partidas de manera pareja, pero no rumía. También es impuro. No puedes comer de la carne de estos animales, ni siquiera tocar el cadáver. Son ceremonialmente impuros para ti. Entonces, vemos que el Padre en medio de este capítulo que vamos a desarrollar nos va a enseñar qué debemos comer y qué no debemos comer. ¿Para qué? Para tener una vida sana. Entonces, en medio de lo que vamos a entender hoy, es el Padre tan perfecto que Él piensa en todo en nuestra vida, tanto en la vida espiritual, tanto en nuestra alma, y ahora también para llevar una vida sana, que es cómo alimentarnos, y así no que entren enfermedades o que entren cosas que nos hagan daño para nuestro cuerpo físico. Entonces, primero vemos que el Padre Yahweh habla a Moshe y a Aarón, diciéndoles. Así comienza esta hermosa ascensión, ¿cierto? Esta pequeña esos versículos, donde se extiende aproximadamente, vemos de aquí hacia adelante unos 5 capítulos, donde vamos a comprender que esto es un punto ceremonial, ¿no? Donde el Padre nos va a comenzar a instruir lo que es puro y lo que es impuro. Entonces, lo que comienza aquí hacia adelante, capítulo 12, capítulo 13, vamos a encontrar todo lo que es lo que nos separa del Eterno.
por decirlo así, lo que se contamina, lo que no nos hace puros, ¿sí? Entonces, ver que el Padre desde ahorita comienza a mostrarnos cómo debemos caminar, entender cómo cada día nos debemos purificar, cómo podemos cada día entender cómo agradar al Eterno en su totalidad. Que el Padre nos ayude cada día a entenderlo y a ponerlo pues en práctica. Entonces el Padre habla a Moshe y Aarón. ¿Por qué habla a ellos? Pues porque sabemos que en ese tiempo era el liderazgo llevaba como Moshe y como sacerdote pues su hermano Aarón, ¿cierto? Ahora, venimos de 10 capítulos anteriores donde se ven relacionadas las leyes de los sacerdotes y de los sacrificios, ¿cierto? Donde vemos que se refiere a la vida cotidiana y a la normalidad del pueblo. Pero el Padre se interesa en cada detalle. Vea, es tan hermoso que el Padre se detalla en todo, por eso Él es perfecto, piensa en todo. Él es tan hermoso que cada detalle no se le pasa por alto ninguna cosa. Entonces, en nuestras vidas, el Padre aún nos manda un mandato, un hermoso mandato que es qué podemos comer y qué no podemos comer. En medio de este capítulo el Padre nos va a mostrar la obediencia de cómo nos podemos alimentar, cómo nosotros podemos cada día entender qué le hace daño a nuestro cuerpo físico, qué no nos hace daño, ¿sí? Entonces vamos a entender cada día, y en medio de este versículo, y en medio de este capítulo, y el Padre nos va a traer a memoria si realmente nosotros estamos cumpliendo este mandato. A veces hay personas que nos van a decir que somos religiosos, que somos aficionados, que somos fanáticos, que nos estamos ya sobrepasando en muchas cosas cuando vamos y compartimos con personas, con nuestras familias, hay veces, y nos van a decir por qué no comes ciertos alimentos. Pero hoy el Padre te va a mostrar que es por tener una vida sana, porque el Padre nos muestra cada día por medio del manual de vida que es las instrucciones. Y dice, vemos que el Padre nos muestra algunos animales, ¿cierto? Estos son los animales que comeréis, que Yahweh le dio al pueblo de Israel y están relacionados con muchos aspectos de la vida. Aquí comienza una sección en donde muchos animales podemos comer y otros no. Yahweh dio estas leyes a los hijos de Israel, no a la humanidad general. Ojo, ¿cómo así? ¿Por qué no todos comprenden esta palabra? ¿Por qué todos a veces nos llaman de religiosos, de fanáticos, o nos dicen en muchas maneras que estamos locos? Pero ¿cómo hace un pedacito de carne de cerdo? Que eso no le sienta absolutamente nada mal, ¿cierto? O como carne de camello, o como de pronto carne de caballo. Yo no le veo absolutamente nada extraño que ustedes coman un bocado. A veces ellos no comprenden muchas cosas porque no se les ha abierto los ojos espirituales, el pensamiento espiritual, la forma de pensar, un espíritu diferente. Y vemos que en muchas ocasiones ha pasado, a mí me ha pasado, a ti te ha pasado, ¿sí? Entonces, en medio de cada versículo el Padre nos va a mostrar qué debemos comer y qué no debemos comer. Entonces, estos son los animales que comeréis, ¿cierto? Entonces, incluso, aún en las razones de cómo alimentarnos se presenta claramente y muchos la han sugerido, las razones sugeridas de varias categorías, criterios simbólicos, éticos, estéticos, higiénicos, morfológicos y teológicos. Cada persona tiene una forma de pensar, ¿no? Criterios.
simbólicos, éticos, estéticos, higiénicos. Entonces ver que cada persona dice, no, pero a mí me parece que lo que tú estás haciendo ya es muy religioso. ¿Cómo así que me vas a dejar esto acá? No comer todo lo que hay, cada animal, ver que cada persona piensa totalmente diferente. Ahora, ¿será que todo lo que ellos piensan es agradable para el Eterno? Pues también lo vamos a notar en este capítulo. Son preguntas que nos estamos haciendo y que ha surgido y que ha pasado a cada uno de nosotros. ¿Qué otra pregunta también ha surgido de pronto que te han dicho o que de pronto te dicen, pero desde que su merced se está congregando en esa comunidad, realmente esto ha cambiado muchísimo? Para la gloria del Eterno, hemos cambiado nuestra manera de vivir, que somos testimonios vivos, que cada día el Padre nos está llevando a comprender aún, a restaurar nuestra alma y a también a cuidar este caparazón que el Padre nos dio, este cuerpo, ¿cierto? Entonces, todo esto lo vamos a encontrar en este capítulo. Bueno, incluso en los días de Noé había una distinción entre animales limpios e inmundos. Y vamos a ir a Génesis y allí vamos a encontrar que aún el Padre, desde antes de entregar los mandamientos, antes de eso, el Padre aún ya estaba hablando verbal. Y vamos a ir a Génesis 7, capítulo 7, versículo 2. Capítulo 7, versículo 2. Y dice, toma contigo 7 parejas, macho y hembra, de cada animal que yo he aprobado para comer para sacrificio, y toma una pareja de cada uno de ellos. Entonces, puros e impuros. Sacrificio, como hemos venido aprendiendo, era algo apartado para el Eterno, o sea, puro. Y pues dice que toma también pareja de otros, o sea, que estaba también e impuros, o sea, los dos. Y también más adelantico nos habla también de impuros e impuros, y está en el capítulo 8, versículo 20. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó con ofrendas quemadas animales y las aves que habían sido aprobados por ese propósito. O sea que el Padre, mucho antes de la creación, o sea, antes de que el Padre nos diera los mandamientos, ya estaba verbal, o sea, ya nos está diciendo, aún en el tiempo de Noé, ya nos estaba diciendo cuáles eran los animales puros e impuros. Entonces, ver que cada día las leyes que nos enseña, las instrucciones que nos enseña de cómo debemos alimentarnos, aún en el tiempo que estaba Noé, para este tiempo que somos pueblo de Israel, así el Padre nos está dando la oportunidad de mostrar que sí podemos obedecerlo aún en esto. En general, la intención de Yahweh era hacer que el pueblo de Israel fuera una nación santa, separada de las demás naciones, obedeciendo a Yahweh, no solo en sus vientres, así como la primera ley, ¿cierto?, que Dios le dio a la humanidad, que tenía que ver lo que se podía y lo que no se podía leer, sino ver que fueron dadas al pueblo de Israel como prueba de su obediencia y su separación a Él. Siempre vemos cuando el Padre nos recuerda en medio de cada instrucción, el Padre siempre nos va a recordar que somos separados para Él, consagrados para Él, somos un remanente para Él. Si realmente nosotros tenemos una identidad como pueblo de Israel, aún en esto debemos cumplir y ser obedientes, porque el Padre quiere que nosotros seamos obedientes en todo. En todo, el Padre nos ama tanto que no se le pasó nada por alto. Si eso nos hace daño a nuestro cuerpo, el Padre nos manda una instrucción: que no lo comas,
¿Por qué? Porque hace daño, trae consecuencias. Y eso lo vamos a ver ahorita. Y dice, las leyes que separan a los israelitas, al pueblo del Eterno, como personas que no conocen absolutamente nada, que podemos decir como los gentiles, que han venido caminando, que han venido llegando, pero que no tienen claro si hace daño, si pecaba, si consumía sus alimentos, qué pasaba si los consumía. O sea, como esos vecinos, esas personas paganas que limitaban la verdadera comunión y conexión de ser un pueblo obediente y consagrado para Yahweh. O sea, aún en el alimento te consagras para el Eterno. Y asimismo, pues ellos adoraban las cosas paganas, adoraban cosas, ídolos, adoraban cosas que realmente no agradaban al Eterno. ¿Cómo así? Vemos que en algunos animales impuros, algo que no estaban consagrados para Yahweh, o algunos que sí estaban consagrados para Yahweh, pasaba que muchos paganos, aún de la antigüedad, en Egipto, volviendo un poco más a lo antiguo, ver que aún desde que el pueblo estaba esclavizado allí durante casi 400 años aproximadamente, vemos que allí habían unos ídolos, ¿te acuerdas? ¿Cierto? Y te voy a hablar de tres ídolos nomás, que de pronto los vamos a encontrar ahorita cuando le damos. Y el halcón, la rana y el cocodrilo se encontraban allí como ídolos de los egipcios. El halcón, que representaba, era el dios Horus. Estaba representado con la cabeza de un halcón por su elegancia y la armonía de su cuerpo, y aportaba la realeza. La rana se usaba para dar suerte en los partos, pues se creía que era ayudante de la inspiración, o de la respiración, perdón. El cocodrilo, la energía y el poder, del cual era difícil escapar, hizo que los egipcios lo veneraran como un dios. Representaba el dios Sobek. Morir atacado por un cocodrilo era un honor. Entonces, ver que cada animalito, impuro o no impuro, ¿sí? Y vemos también el gato, vemos también ídolos como el toro que hemos escuchado, y muchos más que encontramos también plasmados allí en la palabra. Ver que cada uno de esos animales lo idolatraban los paganos, tanto como los egipcios y tanto como otras naciones. Ver que idolatraban impuros y puros, y ver que el Padre quería que su pueblo, el pueblo de Israel, fuera apartado y santo para Él, que todo fuera Kadosh Kadosh, como Él es, que cada día nos apartemos y miremos aún en nuestra vida qué nos aparta, qué nos separa. Entonces vemos que cada día el Padre, por su misericordia, nos ayuda a proteger la salud de cada uno de nosotros. Ver que en su palabra nos muestra, en este capítulo nos muestra muchas cosas que nos podemos, cuidar para no caer ni en enfermedades ni en problemas que nos puede causar aún hasta la muerte. Pues vemos su misericordia, que nos muestra cómo debemos ver una verdadera alimentación en cada uno de nosotros, y así evitar problemas y sufrimientos y enfermedades, ¿no? Porque si nosotros no obedecemos, se nos acorta la vida, ¿sí? Y ver que en muchas ocasiones se levantan muchos y como lo he repetido, nos critican, nos dicen por qué no comemos ciertos alimentos. Entonces, hay un pensamiento, dice, esta última comprensión acerca del propósito de muchas series alimentarias se destaca en un argumento que
si esta era en el caso, entonces no tiene sentido de que Yahweh permitiera comer esos animales bajo en la nueva era o en este tiempo. Sin embargo, es lógico pensar que en los más de 500 años que ha transcurrido desde el momento que le dio y el Padre le habló a Moshe hasta el día del primer siglo, hubiera una mejor comprensión de lo que hacía en algunas carnes fueran dañinas y otras seguras. También es razonable pensar que, debido a que la continuidad del pueblo de Israel comenzara a obedecer, muchos de la salud y de la vitalidad era el real, el pueblo de Yahweh. Un mayor celo por su salud física se reflejaba en medio de la obediencia que Yahweh les dio. Entonces, ver que si obedecemos, así muchas personas no entiendan, pero algo que el Padre quiere es que nosotros evitemos muchas enfermedades. Cada día, si nosotros obedecemos los mandatos que el Padre ha dicho, y eso que nosotros estamos acá hablando de lo que es qué debemos comer y no debemos comer, imagínate ahora en el ámbito espiritual, si entendemos que si obedecemos los mandatos, va a haber vida y vida en abundante. Que cada día el Padre va a estar en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, entre todos los animales que hay sobre la tierra, ¿cierto? Las leyes alimentarias que entendemos en Levítico 11 comenzaron con los animales que se conocen con mayor frecuencia, los mamíferos terrestres. En cuanto a estos animales, la regla es simple. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Si un animal tiene pezuña hendida, no solo como en lo que vemos, por ejemplo, como en el caballo, ¿sí? Y rumía, no se podrá comer. Este no comeréis. Pero no los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis de estos. Así que se menciona varios animales que cumplen un requisito rumían, o en otro pezuñas hendidas, pero no ambos. Por ejemplo, el camello, el conejo, pero no tienen pezuñas hendidas, sino patas, por lo que se considera inmundos y no se podrá comer. También el cerdo, por lo que tiene pezuñas y es pezuña hendida, pero no rumía. Lo tendréis por inmundo. Asimismo, el cerdo tiene la pezuña hendida, pero no rumía, por lo que se considera inmundo. Rumía, ¿qué es los que rumían? Son los que mastican varias veces una comida para que sea nutritiva, o sea, que tienen el alimento y mascan, como lo hace la vaca, como lo hace la oveja. Y un día, pues son las que tienen, se separa la pezuña, ¿cierto? Que se ve como un cráter que lo separa, eso es una pezuña hundida. Entonces, vemos que ni el camello, porque el camello tiene pezuña recta, ¿cierto? El conejo rumía, pero tiene patas, o sea que no se puede comer. También encontramos la liebre, ¿cierto? Entonces vemos que el camello, en el año 2012 aproximadamente, surgió de él el MERS-CoV, o síndrome respiratorio del Medio Oriente. ¿Qué pasaba con muchas personas que consumían esta carne en el año 2012 o aún en este tiempo que la consumen? Les da ese síndrome respiratorio
del Medio Oriente que se llama más conocido el Meners Covet, para que de pronto, si no sabían, surge. De pronto no es conocido en este país o alrededor de nosotros porque pues poco se ve por acá un camello o carne de camello, ¿cierto? Pero el conejo, mira lo que pasa con el conejo. Ellos se comen sus heces, se alimentan de sus heces. Entonces, imagínate pues tantos parásitos, tantas cosas que ellos comen y pues algunos que comen esa carne de conejo y les fascina, pues hay que... Esto no le agrada al Eterno, pues porque es inmundo. Se comen sus heces, si no lo sabían. Y el cerdo, a todos aquellos por ahí que les fascinaba el cerdo, rico el cerdo, pues les cuento que se sabe ahora que el cerdo es el huésped intermediario de varios organismos parásitos y algunos los cuales pueden resultar en una infección de lombriz solitaria. Una de estas lombrices, llamadas Temias sulium, crecen hasta cerca de 2.5 metros de longitud y se encuentra en la carne de cerdo. Entonces, ver que cada animalito impuro trae una consecuencia. Y te estoy hablando solamente de tres que son impuros. Y si nos podemos a ver ahorita más adelante de lo que son las aves, de lo que son los que se arrastran, cada cosita, el Padre es tan hermoso que nos guarda para cuidar nuestro cuerpo, el templo del Ruach HaKodesh. Entonces, de la carne de ellos no comeréis, ni tocaré su cuerpo muerto. Si un animal se considera inmundo, no podía usarse como alimento, pero además no se podía tocar ni vivo ni muerto. Entonces el Padre nos está enseñando cómo dirigir, cómo llevar esa línea alimenticia, cómo cada día consagrarnos aún en los alimentos. Mira qué tan importante es. Y eso que estamos hablando de lo que nos habla aquí en el capítulo, estamos entre capítulos del 1 al 8 y donde vemos estos tres animales. Entonces, tener cuidado. ¿Qué podemos, si podemos comer? ¿Quién no? La vaca. O sea, no se lo olvide, todo animal que tiene la pezuña hendida, y rumía, de esto sí comeréis. Entonces, para que estén atentos, no se lo olvide. Pezuña hendida y que rumía, para que lo tengan presente. Pero los otros no, ya saben, los que tengan pezuña recta, no se puede, así rumían. Pero rumían, pero que tengan patas, no se puede tampoco. Aquí más adelante también nos habla ahora de las criaturas marinas y es del 9 al 12. Y dice, ahí en Levítico, vamos a ir a Levítico 11, o busquemos otra vez, devolvámonos más adelantico, Levítico 11, y vamos a leer del 9 al 12. De todos los animales que viven en el agua, todos son los que pueden usar como animal de alimento. Pueden comer cualquier animal de agua que tengan tanto aletas como escamas, sean que procedan de la agua salada o de los arroyos. Sin embargo, nunca coman ningún animal del mar o de los ríos que tenga aletas y escamas. Son detestables para ti, y esto incluye tanto a las criaturas pequeñas que viven en aguas poco profundas como a todas las criaturas que viven en aguas profundas. En el versículo 11 dice, siempre serán detestables para ti y nunca deberán comer su carne, ni siquiera tocar su cadáver. Todo animal de agua que no tenga tanto aletas como escamas es detestable para ti. Entonces, así mismo, como el Padre nos ha hablado
de los mamíferos, también nos habla de los marinos. Entonces, esto comeréis de todos los animales que viven en el agua. La, la regla, una vez más, es simple. Todas las criaturas marinas que tuvieran tanto aletas como escama limpias se podían comer. Entonces, es simple. La palabra es muy clara en esto. Ya saben, ¿qué podemos comer? Las que tengan escamas, ¿cierto? Y aletas. Bueno, pero ¿cuáles son esas consecuencias que nos hablas? Y les voy a contar dos consecuencias de las que encontré, y voy a hablar de los mariscos. Esas personas, a esas personas que les gustaba por ahí los mariscos, dice, el exceso puede traer consigo algunas consecuencias negativas en la salud, como la subida de niveles de ácido úrico en la sangre o alergias o reacciones alimentarias, o un parásito que se llama anisakis que lo produce. Entonces, atentos ahí a los que les gustaba los mariscos. Y también les voy a contar de la ostra. La ostra también suele producir una bacteria o se expone o una herida de agua de mar que contiene vibrio, que puede contraer una enfermedad llamada vibriosis. Entonces, también trae una consecuencia. Entonces, pues, ver que el Padre, si lo llamó inmundo, es inmundo, no lo comamos, no lo comamos, así eso aparezca en la carta ya del restaurante delicioso y que traiga, el Padre dice que es impuro. Y si el Padre nos dio esas consecuencias de impuros, es que no debemos, obedezcamos. Que el Padre colocó algo impuro, puro es. Comamos algo puro, con que tenga que, no se lo olvide, que tenga aletas y que tenga escamas. Para los que les gustan los peces, les fascina comer pez. Entonces, tener muy atento eso, tener muy atento de lo que el Padre anhela en cada uno de nosotros. Ojo con los cangrejos, ¿sí? Ojo con las langostas, cuidado. Entonces, producen bacterias. Bueno, no olviden que esto es abominación y no debemos comer. Bueno, seguimos. Vamos a leer del 13 al 19. ¿Listo? Todos atentos ahí en 13 al 19 dice: estas son las aves que son detestables para ti y no deberás comerlas. El buitre frijón, el que bratahuesos, el buitre de la cabeza negra, el líbano, los halcones de toda clase, los cuervos de toda clase, el búho real, la lechuza campestre, la gaviota, los gavilanes de toda clase, el búho pequeño, el cuervo marino, el búho grande, la lechuza común, la lechuza del desierto, el buitre egipcio. Vamos a leer hasta el 19. La cigüeña, la garza de toda clase, la abullía y el murciélago. Bueno, estas tendréis en abominación, nos habla el Padre. No se estableció una regla para determinar si un ave era limpia o inmunda. En cambio, se mencionan determinadamente aproximadamente 20 en total como inmundas, y por lo tanto era prohibirlo comerlas. Algo que nos habla acá y que podemos de pronto profundizar un poco era el águila, el buitre, el gallinazo, elemento común en cual estas aves son depredadoras o carroñeras. Estas aves se consideran inmundas. Entonces, pues carroñeras conocidas, digamos, como estas aves que comen
ya carne descompuesta o beben la sangre de otro animal que está ya en descomposición. Entonces, pues yo creo que ahí es claro porque yo creo que ahí se desata y se crean muchas bacterias, muchos parásitos. Entonces, pues no es un poco viable consumir o alimentarnos de estas aves, pues porque de pronto, ejemplo, cuando estamos viajando o cuando vemos estas aves por ahí cercas al lado de un animal muerto, pues no es muy desagradable, no es muy agradable, perdón, ver esto, es algo muy horrible, pero sabemos que pues traen sus consecuencias fatales para los que consumen. De pronto alguna vez yo escuché de pronto por allá en las abuelas y decían, no, eso bebamos de la sangre del gallinazo, que eso es bueno para los que tienen cáncer. Cosas como así, ejemplos, de pronto sé que de pronto ustedes también por allá escucharon de beber sangre de otras aves. Pero vea, el padre aquí nos habla y es algo muy específico y dice es algo inmundo. Inmundo porque son carroñeras, son depredadoras, se comen carne, beben sangre. Entonces pues no es agradable para el Eterno. Muchos expertos sostienen que fue la depredación de otros animales, con la posibilidad real de que son animales que beberán sangre de sus víctimas y lo que hizo inmundos. Entonces, yo creo que ahí pues profundizar, eso es eh, entendible en el punto de que pues, son carroñeras, siempre van a estar haciendo cosas no muy agradables, entonces pues no consumir nada de estos alimentos. Y yo sé que no los consumen, sino pues dejar esto claro. Y vamos a leer del 20 al 23. Y dice, insectos que se pueden comer y que no se pueden comer. Nos habla estos tres versículos. Todo el insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado de andan sobre cuatro patas, que tuvieran piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos. Langosta según su especie, el langostín según su especie, el argón según su especie, el agad según su especie, y todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación. Entonces, vemos que la langosta, que estamos hablando aquí como insectos, el llamado grillo, para que eh, lo tengas ahí de qué estamos hablando. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Es entre los insectos, todos los insectos rastreros se consideran inmundos. Ejemplo, ¿cuáles son inmundos? Como las hormigas, ¿cierto? O las larvas, para que tengan eso claro. Sin embargo, había un insecto volador con piernas articuladas que encima de sus patas. Este se podría comer. Bueno, ejemplos, como cuáles insectos limpios podríamos comer, que es el grillo y los saltamontes, que son como de esa familia. Y esto lo encontramos en la palabra. La langosta, conocida como el grillo que acabé de decir, el grillo, el saltamonte, no solo son aquellos tiempos antiguos de la época de Juan el Bautista. Y vamos a ir a Mateo 3 4 y aquí vemos lo que aconteció. Mateo 3 4 y dice, Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de su cintura y se alimentaba con langostas y miel silvestre. O sea, langostas, insectos langostas, es grillos y saltamontes. Muchos pues dicen que las fritaban en este tiempo. En la actualidad pues en algunos países las fritan y se las comen con sal. Pues hay
Ahí ver y a ver si hacen de Shabbat unos insectos de grillos para fritarlos y echarles sal. Pero estos sí son permitidos en la instrucción, son viables, más las que se arrastran. Insectos que se arrastran son inmundos, inmundos totalmente. Claro hasta ahí. Bueno, vamos a ir desde el versículo 24, vamos a leer del versículo 24 al versículo 28. Vamos a leer, estamos en Levítico 24 al 28. Las siguientes criaturas te harán ser nuevamente impuro. Cualquiera que toque el cadáver de uno de esos animales quedará contaminado hasta el anochecer. Si levanta el cadáver, deberá lavar su ropa y quedará contaminado hasta el anochecer. Todo animal que tenga pezuñas, pero que no estén partidas de manera pareja y que no reúne, es impuro para ti. Cualquiera que toque el cadáver de dicho animal quedará contaminado. De los animales que caminaban en cuatro patas, los que se apoyen sobre sus patas son impuros. Cualquiera que toque el cadáver de dicho animal quedará totalmente contaminado hasta el anochecer. Si alguno levanta cadáver, deberá lavar su ropa y permanecerá contaminado hasta el anochecer. Estos animales son impuros para ti. Entonces, cualquiera que tocara sus cuerpos, algo que vamos a entender acá es, aún este muerto será impuro hasta el anochecer. Los animales inmundos cada vez muertos no podían dejarse a la comunidad para que se pudieran. Habían que deshacerse de ellos, pero las personas que se encargaban de estos tenían que ocuparse de su propia inmundicia y tenían que lavarse y ponerse una breve cuarentena hasta la noche. Esto significa que si encontramos una rata muerta en la aldea o dentro de la casa o dentro de la tienda del pueblo de Israel, sería cuidadosamente rápidamente eliminada, y el cual se levantaba después. Esta práctica ayudó a prevenir enfermedades de manera significativa cuando la peste bubónica, la peste negra llamada, causó la muerte de la cuarta parte de la población de Europa en la década de 1300. Muchas comunidades judías se salvaron en gran medida porque siguieron estas regulaciones higiénicas. Lamentablemente, como estas comunidades judías a menudo estuvieron exhaustas del alto número de muertes debido a la plaga. Fueron muchas veces acusados de castigar por haber causado la plaga. Estos fueron capítulos tristes de la historia del judaísmo o del pueblo de Israel en esta época en 1300, en la década de 1300 aproximadamente. Cualquiera que llevara alguno de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Esto demuestra que inmundicia ceremonial no era lo mismo de estar en el estado de pecado. No se requiere de ningún sacrificio para remediar la condición de inmundicia ceremonial. Era solo la condición que debería ser tratada. Entonces, vemos acá que seríamos impuros si tocáramos estos animales, o sea, que estaban en el territorio del pueblo de Israel, ¿cierto? Pero ver que el Padre nos muestra aún, ¿cierto? Cuidadosamente que si es algo impuro, como tocaba sacarlo, ¿sí? Porque digamos algo podrido, algo que huele horrible, feo de descomposición, que tocaba sacarlo de la tienda, sacarlo del territorio. El pueblo de Israel se cuidaba mucho en eso. Gracias a eso, de esas leyes que el Padre colocó, nos cuidó durante esta década de 1300, y muchas comunidades del pueblo de Israel pues
se salvaron de que esa plaga no lo cogiera. Y estamos hablando de la peste negra, ¿cierto? Y es un ejemplo donde vemos que la instrucción cuando se coloca en práctica, vemos que el Padre guarda por misericordia a su pueblo. Hay una cobertura. Si somos obedientes y hacemos conforme el Padre ordena, el Padre va a guardar. Y aún ver que se hacía esas regulaciones higiénicas, ver que el Padre hacía eso, entonces ver que limpiaban, sacaban lo que traían estas plagas, lo que traían estas enfermedades y guardaban y había cobertura, había limpieza en el territorio de Israel, el pueblo de Israel. Entonces ver que muchas personas lo hicieron, muchas personas se salvaron en medio de esta peste, que es un ejemplo de lo que nos habla aquí Levítico 24-28, que lo colocaron en práctica. Y aún así en el pueblo también, o sea, veían algo en descomposición, veían ya algo que, aunque era puro e impuro, ya estaba en descomposición, pues lo que hacía era que sacarlo, pues porque se generaba bacterias, se generaba cosas no muy buenas que hacían daño a nuestro cuerpo, ya sea por el olor o ya si alguien lo consumía, pues en descomposición, pues surgía algo no muy bueno. Es lo que nos habla aquí 24, versículo 24 al 28. Nos vamos a centrar en el versículo 29-30. Más animales inmundos, reptiles y otros animales rastreros. Y tenéis por inmundo a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rata, según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija, el camaleón. Entonces, ver que como la comadreja y el ratón, este breve grupo que son animales que se mueven sobre la tierra, influye mamíferos como la comadreja y el ratón. Esto también se influye en la base de los requisitos del versículo 1, como lo hemos leído en el versículo 1 al 8, que ver en su mayor claridad de lo que hemos hablado hasta el momento. Si nos ponemos a hacer pronto memoria, lo que hablaba de la rana, era algún dios. Entonces asimismo trae pues sus consecuencias aún de llegar al punto de que Egipto, el pueblo de Egipto idolatró esta rana. Algunas ranas son venenosas, traen igual enfermedades, bacterias, traen cosas no muy buenas para la salud. En algunos países la consumen. Bueno, pero las consecuencias que nos trae por consumir estos animales como la rana y, y ver que su consumo al menos podría provocar vómitos y diarreas por el medio pues, del sistema de digestión. Nos traía complicaciones por consumir mucho este animalito que es la rana. Otro también que encontré y ver que la lagartija, ¿sí? Como es también un animalito que se arrastra, ver que hicieron un análisis y detectaron que el consumo de este animal diagnosticaron una infección que por su nombre se llama salmonella. Entonces, pues también ver que trae una consecuencia y notar que el Padre siempre nos habla. Si nos ponemos a averiguar de muchos más animales, las consecuencias que traen pues son un poco complejas para nuestra salud. Entonces cada día el Padre nos guarda. Por algo el Padre colocó no consumir estas carnes de estos animales impuros. Entonces por eso debemos obedecer, debemos escuchar y debemos colocarlo en práctica. Debemos cada día llevar eso a nuestra vida, y no de que ay, es que esa carne es súper deliciosa. Pues puede ser muy deliciosa y puede saber delicioso si alguna vez ha probado alguna de estas carnes que hemos hablado durante esta tarde de Shabbat. Entonces
decir, uy, no, padre, realmente me guardaste o de pronto viviste una consecuencia de pronto de algún animal o de pronto comiste algo de lo que fue impuro y dice realmente lo que dice la palabra es cierto. Si de pronto en algún animal comiste alguna carne impura y viviste, pues lo puedes enseñar con tu familia, lo puedes expresar ahí en Shabbat y decir, no deben comer esto porque me pasó esto a mí. Entonces, el Padre nos ama tanto que nos da esa instrucción, o sea, nos manda esa instrucción, imagínate cuánto tiempo atrás. Y mucha gente, o sea, supiera que el Padre nos da esa instrucción, seríamos totalmente sanos, o sea, no viviríamos de pronto muchas consecuencias que vivimos anteriormente en un pasado o estuvimos muy enfermos y nos preguntábamos por qué. Entonces es también porque debemos guardar esa línea de alimentos lo más que podamos K2 para llevar una vida saludable. Bueno, seguimos. Vamos a hablar ahora y vamos a leer desde el 31 al 38. Capítulo 11, del 31 al 38. Todos esos animales pequeños son impuros para ti. Cualquiera que toque el cadáver de dichos animales quedará contaminado hasta el anochecer. Si alguno de esos animales muere y cae sobre algo, ese objeto será impuro, ya sea un objeto hecho de madera, de tela o de cuero o de tela áspera. Cualquiera que sea de su uso deberás sumergirse en agua y quedará contaminado hasta el anochecer. Después de esto quedará serenamente puro y tendrá usarse de nuevo. Si uno de los animales cae en una olla de barro, todo lo que haya en la olla quedará contaminado, y cualquiera que romper de la olla. Si alguno de dicho recipiente cae sobre cualquier alimento, esto quedará contaminado, y cualquier bebida que haya en el recipiente quedará contaminado. Cualquier objeto sobre el que caiga de cadáver de dichos animales quedará contaminado, y si es un horno o un fogón deberá ser destruido por parte que está contaminado, y debes tratarlo como tal. 36. Vamos en el 36. Sin embargo, si el cadáver de uno de ellos animales cae en un manantial o de una cisterna en agua, permanecerá pura, pero cualquiera que tome del cadáver quedará contaminado. Si el cadáver cae sobre la semilla que será sembrada en el campo, aún así la semilla será considerada pura, pero si la semilla está húmeda cuando el cadáver cae sobre ella, la semilla quedará contaminada. Hasta ahí. Entonces, cuando cualquiera que tocare todo lo que estuviera muerto será inmundo hasta la noche. De un punto de vista higiénico, que vamos a ver acá, estas leyes eran sumamente importantes. Demandaban, por ejemplo, que si un roedor se arrastraba dentro de una vasija, ¿cierto? Un roedor como, ¿qué es un roedor? Un ratón, lo que se arrastra, ¿cierto? Un roedor, ¿cierto? Esta se arrastraba dentro de la vasija, debería que romperse, nos dice ahí en el 31 al 38. Por lo tanto, toda enfermedad que el roedor llevara, por ejemplo, lo que hablamos ahorita, la peste negra, ¿sí? Se arrastró y llegó allí y se metió a la vasija, o sea que quedó, ¿qué? Contaminada, ¿cierto? No podría ser transmitida al que usara la vasija, o sea que si digamos la vasija estaba contaminada y llegó un roedor, la contaminó y llegó alguien y sirvió ahí, pues, ¿qué pasó? Quedó impuro, está totalmente impura. Algunas cosas también nos hablan acá, como la madera, el vestido, la piel o el saco, pero algo que nos llama acá es que podrían ser limpiadas y purificadas, nos dicen. ¿Cómo? Pues con agua. Una vasija de barro
tenía que ser destruida, quebrantarla, ¿cierto? Nos dice, la comida o la bebida contaminada debe ser desechada, los utensilios de cocina eran inmundos y se contaminaban con los animales muertos e inmundos. Entonces, estas leyes las daban para los hogares del pueblo de Israel, una razón para evitar que las plagas o los insectos entraran a la casa. Nadie quería destruir vasijas de barro, ¿cierto? Utensilios de cocina menos, ¿cierto? Ni desechar, pues mucha comida. Pero entonces el Padre algo que nos enseña acá es, diga un ejemplo, de pronto nosotros dejar algo en nuestra cocina o dejar algo y venir un roedor y pues la contamina y lógicamente pues uno no se va a comer nada de eso. Pues así pasaba también allí en la tienda del pueblo de Israel, pues si llegaba algún roedor, llegaba algo que pues contaminaba o se paraba en la comida o se paraba en algo que uno servía en los utensilios de la cocina, pues estaba contaminada. Entonces tocaba pues romperla, desecharla y estaba totalmente contaminada pues porque por medio de eso si nosotros comíamos o servíamos algo ahí, pues iba a contaminar nuestro cuerpo. Entonces eso, pero nos habla de la madera, de la ropa, ¿cierto? Algo que se puede limpiar con agua, o sea, descontaminar. Si nos ponemos a mirar esos utensilios en el versículo, perdón, en el versículo, ya les digo, en el versículo 32. Si alguno de estos animales muere y cae sobre bajo de este objeto, será impuro, ya sea un objeto hecho de madera, de tela o cuero de tela áspera, cualquiera que sea el uso, deberá sumergirla en agua y quedará contaminado hasta el anochecer. O sea que nos quiere decir que pues la lava, la purifica, o sea, la purificaba en agua, por decir, la lavaba y ya pues al anochecer ya estaba que pues purificada, o sea, la lavaba, lo que nos quiere decir. Todo aquello que se cayera de cadáver de ellos era inmundo, entonces lo que hablamos, cierto, como un cierto de limpieza en el hogar del pueblo de Israel generaba el Estado para sí mismo, pues tener la salud y la bienestar de la familia. Entonces, esto nos habla de estos capítulos, estos versículos, para, pues para que se limpiara y se purificara pues con agua. Ahora vamos a leer el 39 y 40. Versículo 39 y 40. Si algún animal que tuviere para comer muriera, y el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que saque el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Si algún animal muriera, al parecer estas se aplicaban a la muerte natural de animales limpios, no a su matanza para comer ni la muerte para el sacrificio. Lavaba sus vestidos y asimismo hasta el anochecer. Lo que se encargaban estas telas de cadáver eran ceremonialmente inmundos y debían limpiarse por medio del lavado y una breve cuarentena. Entonces ver que el Padre siempre trataba, o sea, nos enseña de que nos tratáramos de santificarnos siempre, o sea, de la sangre, de lo que surgía del momento de cuando venía la muerte, de aún que encontraban por ahí animales muertos alrededor, todo eso lo limpiaba y lo sacrificaba, lo sacaba y llegaba una cierta cuarentena para poderse uno acercar otra vez a su tienda, al pueblo y así no pues no contaminar a los demás. Nos habla de estos dos versículos. Seguimos 41 y 43, versículo 41 y 43. Vamos a hablar aquí de animales rastreros considerados inmundos. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas de todo animal se arrastrará sobre la tierra y no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminaréis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Entonces, muchos de estos animales fueron tratados en el versículo 29 y 30, ¿cierto?
por la mayor claridad y énfasis. No hagáis abominar vuestras personas en ningún animal que se arrastra. Se consideraban actualmente pecaminosos y hasta idolatría, lo que hablamos, que eran muchos animales, fueron idólatras en muchas naciones que eran paganas, los colocaban como ídolos. Entonces, comer todo animal que se arrastra y estaba prohibido. En el antiguo, ver la idea de abominación a menudo se relacionada con mucha idolatría, lo que hemos venido hablando. Entonces se repite, aquí el Padre nos recuerda otra vez. Del 44 al 47, el propósito de las leyes alimentarias de Yahweh. Porque yo soy Yahweh vuestro Elohim. Vosotros, por lo tanto, os santificaré y seré santo porque yo soy santo. Así que no comeréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto para nuestro Elohim. Seréis pues santos porque yo soy santos. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces, Yahweh se atribuye el derecho de invertir en cada área de nuestra vida, incluso de lo que comemos. Tenía derecho a decir al pueblo de Israel qué puede comer y qué no puede comer. Entonces, ver que el Padre siempre nos va a hablar a nuestro corazón de cómo llevar nuestra vida en santidad, en obediencia, en todo sentido de nuestras áreas de nuestras vidas. Y algo que hemos aprendido durante todo lo que hemos hablado durante esta tarde es ver qué le agrada al Eterno y qué no le agrada al Eterno. ¿Qué pasa si nosotros comemos? ¿Qué consecuencias vemos? ¿Qué enfermedades pueden pasar o que pueden surgir? ¿Qué nos puede pasar ahorita? De pronto ahorita somos jóvenes, de pronto comemos de todo por un poco de todo, nos saciamos, pero a futuro las consecuencias van a llegar. Si de pronto te fascinaba el cerdo, consecuencias a futuro. De pronto ahorita no lo veas, pero a futuro puede traer una consecuencia. Algo que hemos aprendido es que debemos escuchar a muchas personas que nos llevan tiempo, que nos pueden contar sus testimonios, que de pronto comían en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, y pasaron los años y llegó, como dice, el momento de pasar factura y de pronto están un poco enfermos por comer algo que no debían comer, ¿sí? Por no cuidar una línea alimenticia sana. Entonces, ver que el Padre siempre nos va a santificar. Otra cosa, aquí como pueblo de Israel, el Padre siempre quería que ellos fueran apartados, que no se parecieran a otras naciones que comían y se desenfrentaban y comían carne de todo, pero el Padre algo que quería era tener un pueblo santo, que nos santificáramos en medio de todo. Entonces, uno de los grandes propósitos del Eterno hacia el pueblo de Israel era santificarnos, consagrarnos y apartarnos, que hacía mucho más difícil la comunión de aquellos que no servían a Yahweh. Entonces, a muchas personas les cuesta hacer lo que a nosotros hacemos. ¿Sí les ha parecido? Santificarnos. Muchos no se acercan a la luz porque sus obras no quieren ser vistas, viéndolo desde la restauración del alma y espiritualmente. Ahora, muchos no se acercan a caminar juntamente con nosotros, a compartir con nosotros, porque piensan que nosotros somos religiosos o fanáticos o legalistas en muchos mundos, cuando realmente no es así. Nosotros, el Padre cada día nos ha enseñado a obedecer su palabra, aún esto, a obedecer qué comemos y qué no debemos comer, ¿sí? Si ellos supieran las consecuencias que trae un animal impuro, tampoco lo harían. Pero como carne es, y carne es dura y no entiende muchas cosas,
pues la carne se sacia. Y como hay un dicho colonial, lo prohibido, no esté allá por allá, lo dijeron. Entonces muchas veces lo que es prohibido, dice, es delicioso, ¿cierto? Sacia la carne, carne es. Mas nosotros cada día estamos aprendiendo a menguar esta carne, que realmente hagamos la voluntad perfecta de Yahweh. Ahora, vamos a ver un testimonio muy bonito. Y algún día, pues, orémosle al Padre que tengamos esa obediencia como la tuvo Daniel, que siempre estuvo eh, o sea, en obediencia al Padre. Y vamos a leer primero de Daniel, capítulo uno. Capítulo uno es Daniel, capítulo uno, no primera de Daniel, sino Daniel, capítulo uno. Y vamos a comprender lo que hizo este hombre y ver cómo el padre, y se la voy a parafrasear, donde él estaba con sus amigos, ¿cierto? Y se negaron a comer la comida, o sea, se negaron a comer la comida contaminada de la mesa del rey de Babilonia, ¿sí? Y Dios los bendijo por parte de su justicia, que le dijo al gobernante mayor, que estaba encargado de ellos, que estaban apartados, eran 4 muchachos apartados, y Daniel y sus amigos, donde ellos no comieron de lo que el rey comía, sino solamente fue vegetales. Y entonces pues la angustia de este hombre de mayor que los cuidaba, este hombre que cuidaba, que era un mayor, se la estoy parafraseando la historia, ver que este hombre decía que si los veía de pronto flacos o de pronto no muy tenidos, entonces se iban a dar cuenta y lo iban a decapitar a él, pues porque tenía que cuidarlos, porque los estaban eh, formando en sabiduría y en el lenguaje de Babilonia para así mismo entrar pues en el rey, a trabajar con el rey, ¿cierto? En el palacio. Entonces, pues el miedo de él, de este mayor, de este hombre que cuidaba, de este hombre que cuidaba a estos muchachos, de alimentarlos, de formarlos para sí mismo estar preparados y estar juntamente con el rey, ellos dijeron que no iban a comer, o sea, a consumir los mismos alimentos que ellos consumían. ¿Por qué Daniel no aceptó consumir los mismos alimentos? Pues debido a que él sabía que eran inmundos, ¿cierto? Porque pues si eran puros, pues él los se alimenta, pero eran inmundos, más él dijo que quería alimentarse de vegetales. Y aún así eran más robustos, mejor aún que las otras personas que estaban también siendo, estudiando y siendo formados, ellas, y aún así halló gracia delante del rey y los escogió a ellos para trabajar en el palacio. Entonces ver que el padre respalda que se negaron a comer la comida contaminada de la mesa del rey de Babilonia, y pues el padre los bendijo por apartarse, ¿cierto? Para su justicia. Entonces, no solo hay animales inmundos contaminados espiritualmente a los hijos de Israel, sino también había contaminación higiénica en el libro, ¿cierto? E Israel y el libro de muchas enfermedades, de plagas debido a su dieta sana. Entonces ver que el Padre siempre va a guardar a todos aquellos que obedece y así mismo como el pueblo de Israel, el Eterno libró de muchas enfermedades, sé que a nosotros también nos va a librar. Si nosotros obedecemos, si nosotros hacemos las cosas como el Padre las ha ordenado y nos ha venido enseñando durante este tiempo, sé que el Padre nos va a guardar. Entonces, entre los animales de las mayorías, o sea, entre los animales, la mayoría de los considerados inmundos se clasifican en la siguiente manera y tenemos 3 categorías. Depredadores, inmundos porque comían tanto la carne como la sangre de los animales. Carroñeros, inmundos porque eran portadores de enfermedades y con frecuencia estaban en contacto con cadáveres.
o animales potencialmente venenosos o peligrosos como los mariscos y otros similares. Eliminar, eliminarlos de la dieta, aún desde ese tiempo del pueblo de Israel, promovió una buena salud entre ellos. Entonces, en general se puede decir que el Padre nos ha hablado por medio de su palabra, que protege al pueblo de Israel de una mala dieta, de parásitos peligrosos y de enfermedades contagiosas, muchísimos. Entonces ver que la misericordia, que el Padre se nos revele aún de qué es lo que debemos consumir, de lo que no debemos consumir, de lo que tenemos la decisión de aceptar o no aceptar, somos cada uno de nosotros. El Padre nos muestra solamente el camino y ver que cada cosa tiene una consecuencia, lo impuro y lo puro. Lo impuro trae la consecuencia de muchas veces de muerte, enfermedades, consecuencias. Puede pasar algo en nuestra vida física, cuerpo físico, que se deteriora y muere, ¿cierto? O puro, que es lo que el Padre sí nos deja consumir, que somos fuertes, vigorosos y que tendremos una buena vejez, una buena adultez y que seremos sanos cada día. Entonces, mis amados, es esto lo que el Padre pues ministraba a mi vida, que cada día debemos consagrarnos, que cada día debemos aprender, que cada día debemos guardar, que así nos digan legalistas en muchas veces que no es cierto, sino que cada día estamos aprendiendo a amar la instrucción del Eterno y ponerla en práctica, de tener discernimiento, de que cada día obedecer su palabra, como dice Santiago, de ponerla en práctica, llevarla a la práctica, porque es un manual de vida que cada día el Padre nos está entregando, que el Padre nos está llevando a cada día a ser diferente, a llevar una vida totalmente en obediencia a Él. Entonces, aún en esto, el Padre nos guarda de que no caigamos en esas enfermedades. El Padre nos guarda de que no caigamos en esas consecuencias donde nuestra salud se pueda ver en riesgo. Pues si llevamos esto y colocamos en práctica, pues sé que el Padre nos va a guardar y nos va a sostener y seremos sanos y nuestros hijos y nuestras generaciones seremos sanos. Entonces, aprendimos hoy mucho de cada animalito y nos faltó muchísimo, pero sabemos que el Padre es fiel. ¿Por qué? Porque nos deja un manual de vida. Un manual de vida donde nos va a sostener hasta el final. Por eso le damos gracias a todos, le damos a todos aquellos que están celebrando Shabbat allá con su familia. Dile gracias al Padre y dígale, ojo, ya no podemos comer ni langostas, ni allá el que le gustaba por allá el cerdito, el hoy, o el que por allá le gustaba por allá la carne de camello, ir a comer hamburguesa por allá de camello. Entonces, a cuidarnos, querido pueblo, a cuidarnos cada día, a consagrarnos también, a cuidar nuestro cuerpo, a cuidarnos, a consagrar también este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, bajarle mucho a eso que es impuro, de pronto que comía por allá, no sé, pez de gato, o que comía mariscos. Bueno, hay cosas que el Padre nos ha dejado que no debemos consumir porque es dañino para nuestro cuerpo y que pueden generar enfermedades a largo plazo o de pronto a corto plazo. Entonces los invito pues que también mediten en sus casas, mediten ahí, que guardemos nuestra vida y que cada día se la consagremos a nuestro Eterno. Por eso que el Eterno les bendiga, sigan disfrutando de este hermoso Shabbat y que cada día sea el Padre pues ayudándonos a colocar en práctica todo lo que nos enseña. Por eso que el Eterno les bendiga. Shalom, shalom.